Buenas tardes, soy Edgar Gaviria, estudiante de Ciencias de la Educación de la Universidad UMESI. El día de hoy les quiero compartir sobre las habilidades que debe tener el docente del siglo XXI. Actualmente surgen muchas dudas sobre las nuevas generaciones, estas nuevas generaciones de estudiantes que se denominan conflictivos o así los catalogamos actualmente en el ámbito educativo como conflictivos. Decimos también que estamos atravesando grandes cambios, la tecnología ha llegado para quedarse, los avances, todos esos avances que llegan eh, nos preocupan a nosotros mucho como maestros y nos empezamos a preguntar, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando con estas nuevas generaciones? Pero también a la vez resulta una duda que surge a través de una reflexión y es sobre si estas nuevas generaciones son tan conflictivas, son tan difíciles como dicen, o no será más bien que de pronto nosotros los maestros nos estamos quedando rezagados, ¿cierto? Y no entendemos, no somos capaces de llegar para entender estas nuevas dinámicas de lo que está pasando. Eh, Primero que todo, a modo de introducción, me gustaría eh, mencionar a Peter Broder y Mia Stockman, dos académicos muy importantes que tienen un trabajo muy significativo donde nos dan esas pautas o nos explican esas habilidades, competencias que debe desarrollar un maestro en la actualidad. Es de anotar y muy importante que esas habilidades deben de partir primeramente de una reflexión docente. ¿Qué es una reflexión docente? La reflexión que tiene el docente sobre sus prácticas y cómo a través de esa reflexión se vuelve un practicante reflexivo. Como bien sabemos, el docente no se puede limitar solamente a los contenidos que da, sino que debe hacer una retrospectiva de esos contenidos que da, esas clases que imparten y reflexionar qué sirvió, qué no sirvió, qué llamó la atención del estudiante y con base a esa reflexión por, llevar todas esas mejoras a la práctica. Entonces me gustaría mencionar algunas de ellas. Vamos a empezar primero con la competencia interpersonal y actitudinal, ¿cierto? Como sabemos, el maestro del siglo XXI debe ser un maestro que sabe relacionarse con los demás, sabe relacionarse con las familias, sabe relacionarse con sus pares académicos, tiene buenas relaciones interpersonales, genera confianza a sus estudiantes. Nada más bueno, más agradable que los estudiantes sientan confianza en el maestro, que no sientan miedo. Tenemos, cierto, quizás en el imaginario incluso de muchos de nosotros está ese maestro que nos causaba miedo, que era poco flexible, que no se le podía hacer una pregunta, que era más, cierto, que no inspiraba confianza. El maestro del siglo XXI debe ser muy abierto a esas relaciones interpersonales con los alumnos, eh, darles confianza. Yo creo que donde hay confianza, el aprendizaje se puede dar por muchas razones, porque el estudiante no le da miedo preguntar, no le da miedo indagar, no le da miedo incluso, cierto, en muchos casos, eh, hacer una crítica, sobre las formas como el contenido se está dando, también hacer propuestas de mejora. Entonces yo creo que el profesor debe esas competencias interpersonales, actitudinales, tenerlas, muy importante. Eso ayudará también a que la comunicación sea más afectiva, las relaciones sean más sanas. Segundo, creo que la competencia organizativa es fundamental. Esta competencia no solamente se basa en el método que usa el profesor para sus clases, no, sino también en la manera como se adaptan esos contenidos a las realidades de sus estudiantes. Muy importante, esa adaptación, como bien sabemos,
en el salón de clases tenemos estudiantes muy heterogéneos, estudiantes de diferentes backgrounds sociales, estudiantes con diferentes necesidades. Entonces es muy importante hacer ese análisis de mis estudiantes y cómo a través de los contenidos yo puedo impactar, qué cambios, adaptaciones le puedo dar a esos contenidos para que ese aprendizaje sea más significativo. Yo creo además que esta competencia requiere de una conciencia permanente que permita tomar decisiones, ¿cierto? Tomar decisiones sobre los temas a enseñar y también la pertinencia de ciertos temas. Tercero, está la competencia evaluativa. Yo creo que esta competencia es también fundamental porque el docente también, ¿cierto? Debe estar en capacidad de modificar, planificar, adaptar los contenidos que da. También hacer uso muy importante de la evaluación tanto sumativa como formativa. Entendemos la sumativa como el finado del producto. Está muy relacionado con la escuela tradicional, que solamente importaba el resultado, y si la operación matemática al final estaba malo todo. No, la formación sumativa también tiene en cuenta esos procesos que lleva el estudiante para llegar a donde está. Muy importante también la competencia orientativa. Esta competencia orientativa es la manera como el docente orienta a sus estudiantes. Además, cómo él se deja ser orientado, o sea, cómo también es flexible a eso, cómo el docente normalmente tiende a ser hermético, ¿cierto? Hermético, a no aceptar los cambios, a encerrarse en todo, a que nueva información que llega, pues no la toma. Pero es muy importante también entender que esa competencia, esos contenidos, toda esa información que llega puede ser valiosa y puede influir también finalmente en la manera como adaptamos y esos contenidos a la enseñanza y cómo los reproducimos. Fundamental, creo que el maestro del siglo XXI debe tener habilidades tecnológicas, ¿cierto? Todo este tema de la inteligencia artificial que llegó con tanta fuerza y que llegó para quedarse por mucho tiempo, el maestro debe primero aceptar que esos cambios llegaron para quedarse y sacar provecho, ver la inteligencia artificial, todos estos temas tecnológicos, el uso del celular, el uso de aplicaciones como herramientas que le van a permitir que le facilitarán su trabajo. Como bien sabemos, los estudiantes, para un estudiante es más motivador tener un computador al frente para estudiar que tener el papel y el lápiz, por ejemplo, como se hacía en la educación tradicional. Es de anotar que aunque, cierto, el computador no nos va a garantizar que haya un aprendizaje significativo, sí es una herramienta que puede motivar al estudiante y que si la usamos correctamente puede llegar a transformar. Entonces el docente del siglo XXI es un docente que no está cerrado hacia el uso de todas estas tecnologías, está también constantemente capacitándose, instruyéndose sobre cómo las debe usar, cómo implementarlas. Y finalmente, las competencias didácticas y de conocimiento. El maestro actual es un maestro que está también preparándose en cómo puede llevar su función docente de la mejor manera, que es lo último que está a la vanguardia en cuanto a métodos de enseñanza, y muy importante, tomar lo más valioso de cada uno de ellos para
lograr un impacto en sus estudiantes. En resumen, creería que el maestro moderno debe ser un ser flexible, consciente de su labor, comprometido con su quehacer docente, también muy importante. El docente del siglo XXI debe repensarse a sí mismo, debe repensar su labor docente. ¿A través de qué? A través de su experiencia, es a través de su experiencia que él puede tomar qué sirve, qué no sirve, cómo modifico, y que su quehacer docente cada día sea mejor. Quizás, y es muy normal, el docente como ser humano le van a llegar también miedos, muchos miedos de afrontar todos esos cambios, en muchos casos frustración de saber que quizás no está haciendo su labor bien hecha, pero yo creo que a través del ejercicio de repensar su función, esto le va a ayudar a afrontar estos cambios y mejorar su performance, mejorar la forma como hace su trabajo. Yo creo que nada más gratificante para un estudiante que tener la mejor clase del mundo, una clase donde él salga contento, sienta que aprendió y quiera volver a esa clase porque siente que esa clase es una clase excelente, es una clase buena, un lugar donde puede aprender. Muchas gracias, hasta luego.